Hay un historial de conflicto entre China y Rusia cuando era la Unión Soviética, porque mientras que por un lado Mao Zedong hizo una revolución de estilo de corte stalinista, luego hubo un distanciamiento que llevó inclusive a que podía haber habido un conflicto bélico entre esos dos países. No creo que eso llegue a ser tal. Yo creo que en China, en Pekín y en Moscú hay geopolíticos que lo han leído muy a fondo al famoso geopolítico británico Halford Mackinder, donde Halford Mackinder decía: señores, el que domina Eurasia domina la isla del mundo, que es el continente euroasiático, y el que domina la isla del mundo domina el planeta entero. Y ellos son muy conscientes que el drama hegemónico de Estados Unidos y de Gran Bretaña es precisamente que geopolíticamente son países marginales, aunque parezca mentira, son países de una presencia marginal, mientras que Rusia y China, poniéndose de acuerdo mínimamente en algunas cosas, controlando que no haya demasiado conflicto entre Pakistán y la India, asegurándose que en su región haya relativa calma. Por eso que les molesta muchísimo cuando Estados Unidos le arma líos en Georgia, o le arma líos en Chechenia, o le arma líos por supuesto en Irak, y miran con mucha preocupación. No creo que soporten una invasión de Irán por razones geopolíticas, no porque quieran defender a los iraníes. Cuando uno pone todo esto en la balanza, uno se da cuenta que sí, innegablemente también hay una enorme preocupación por parte de Rusia y de China, pero en términos relativos están infinitamente mejor posicionados, aunque más no sea porque el tiempo no los apremia, mientras que a esta estructura prácticamente insostenible, que ha sido la base, la columna vertebral de Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel, el tiempo les opera en contra. Tienen que tomar decisiones muy rápidas porque si no, esta situación para ellos es insostenible, mientras que para los rusos y los chinos puede llegar a ser incómoda, pero es mucho más sostenible en el largo plazo. Y como estrategia para nuestro continente, o al menos para Chile y para Argentina, también el tiempo opera a nuestro favor si nosotros sabemos identificar las oportunidades que pueden llegar a surgir de los crecientes conflictos afuera, en regiones que se van a tener que interesar menos por nosotros, no porque no estén interesados, sino porque van a estar muy ocupados en otras cosas. ¿Cómo podría repercutir en Latinoamérica esto de la Tercera Guerra Mundial? ¿Se podría dar una guerra en nuestra región? Sí, se podría dar, porque sería una guerra importada. Ya hemos visto cómo se han utilizado, distintos conflictos de Venezuela contra Colombia. Históricamente sabemos, nosotros acá en Argentina hemos visto cómo artificialmente se generó un inexistente conflicto entre argentinos y chilenos, y también entre argentinos y brasileños, cuando esos conflictos no debieran existir, porque todo lo contrario, el conflicto que puede haber es menor cuando se lo compara con las enormes razones para una unión, con lo cual creo que hay que estar muy alertas que a medida que se volatilice, que se ponga cada vez más volátil la situación mundial, va a haber intereses de distintos operadores, inclusive puede ser también hasta China y Rusia, de evitar que nuestro continente aproveche esa ventana de oportunidad para unirse, para hacer cosas en forma mancomunada, para sacarse de encima, por ejemplo, un sistema económico y financiero absolutamente perverso, y para hacer un experimento auténticamente orientado con el bien común de los pueblos. De ahí a la gran preocupación mía, al menos, es que el desconocimiento en general de la opinión pública en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, es tan enorme que posiblemente esa ignorancia que ha sido artificialmente generada sea lo que no nos va a dar el tiempo para aprovechar esa enorme oportunidad que implican los crecientes conflictos en otras latitudes, en Europa, en Norteamérica y en Asia, para ponernos nosotros de pie. Quizás ahí es la importancia, y les agradezco la oportunidad que ustedes me dan ahora de poder charlar sobre estos temas, que los medios alternativos o los medios que están auténticamente alineados con la verdad y con el esclarecimiento popular le den a nuestros distintos pueblos, para que se entienda el complejo mecanismo que hoy estamos viviendo en estas estructuras y en estos procesos mundiales, pero que en última instancia son simples de entender. Quieren quedarse con cosas nuestras, quieren dominarnos, y está en nosotros construir el poder necesario para que no les sea fácil, o incluso para neutralizar esas intenciones. Bueno, básicamente nosotros le queremos dar las gracias por el tiempo que usted nos ha dado y por la amabilidad que ha tenido a contestar cada una de las preguntas y a seguir grabando con nosotros este especial para lo que es www.verdadahora.tk, con la colaboración de Liberación.net, un grupo ya establecido en contra de lo que es el nuevo orden mundial, decepcionobama.blogspot.com, que es una página que se actualiza todos los días con datos importantes, datos actuales, y www.elciudadano.cl y su versión en diario, que aporta con su grano de arena en esto de saber la verdad. Vamos a avanzar. ¿Perdón? ¿Sí? Sí,
Sí, no, el gusto ha sido mío, les agradezco, ha sido realmente un placer conversar con ustedes, contigo, Matías, e inclusive Francisco Luna, me has enviado un correo electrónico, yo ya te lo he contestado, así que luego tú me haces llegar tu parecer y podemos seguir hablando también para las preguntas puntuales que me habías hecho en tu correo electrónico. Perfecto, no hay problema. Vamos a avanzar con el tema del gobierno mundial y Sudamérica. Nos vamos a enfocar bien en esta parte y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Los capitalistas del gobierno mundial y cómo se administraría. Bueno, ahí creo que ya estamos, hay una cosa que uno puede, cuando tiene determinado conjunto de datos, y creo yo, entiende que existe un modelo y uno empieza a entender cómo funciona ese modelo, uno puede prever cómo serían algunas de sus características. Para dar un ejemplo, si tú entiendes de aerodinámica, podés saber más o menos que una forma aerodinámica va a ser más afín para volar que otra forma que a lo mejor no es aerodinámica. Digo esto porque viendo las características de los personeros, las organizaciones, la administración del poder, la complejidad artificial que a veces impone a este sistema para que no sea fácilmente identificable, yo diría que un modelo de lo que podría llegar a ser ese gobierno mundial lo tenemos nada más y nada menos que en la Unión Europea, que ha sido un proyecto de cómo manejar un gobierno mundial. Y fíjate tú que una de las características de la Unión Europea es que no tiene una sede puntual, porque hoy en día la tecnología hace que las sedes geográficas sean prácticamente redundantes. Dicho eso, yo diría que previsiblemente el gobierno mundial que se pretende erigir tendría una sede política y geopolítica en Londres, que sigue siendo a mi criterio el verdadero cerebro de todo este mundo, de todo este sistema. En Londres está una de las principales plazas financieras, en Londres hay 400 años de experiencia imperial, en Londres está la realeza británica, que está íntimamente ligada a las realezas del resto de Europa, al dinero antiguo de Europa, como se lo podría llamar. En Londres está uno de los principales ritos masónicos. En Londres está la Church of England, la iglesia anglicana, que hoy es un factor de poder importante. Luego diría que el centro financiero, la principal plaza financiera, sería, ¿por qué no?, Nueva York, ya no como plaza financiera de Estados Unidos, sino como plaza financiera del gobierno de este sistema mundial, de esta moneda mundial. Como sede militar, diría Washington D.C. Washington ya sería, por así decirlo, el centro de administración de lo que sería un sistema militar planetario, que ya no obedecería al Estado norteamericano, sino a este Estado global. Creo yo que también vamos a ver una suerte de sede ecuménica en Roma, o más específicamente en el Vaticano. Una de las grandes lecciones de los 75 o 80 años de marxismo es que aunque a la gente le prohíban la religión y le digan que tienen que ser obligatoriamente ateas, el ser humano, el hombre, por naturaleza probablemente no sea ateo, o al menos el hombre necesita alguna forma de relacionarse con lo trascendente o lo invisible. Todos sabemos que nos vamos a morir y nadie sabe lo que va a pasar entonces, con lo cual el hombre necesita algún conjunto de símbolos, algún conjunto de metáforas para poder relacionarse con ese misterio del más allá, por así decirlo. Lo digo de esta forma para que no parezca que uno está hablando a favor o en contra de ninguna religión en particular, cosa que no estoy haciendo. La sede de esa religión light, esa religión casi prefabricada, creo que sería Roma, el Vaticano para ser más preciso, que sería una suerte de centro ecuménico, un clearing de distintas confesiones para hacer una suerte de religión compatibilizada planetaria, donde lamentablemente el Vaticano, no la Iglesia Católica, el Vaticano como sede política de un Estado manejado por hombres, y como todo Estado y toda organización es tan buena o tan malo como los hombres que lo manejan, esa sede ecuménica, creo yo, estaría en Roma, en el Vaticano precisamente, y probablemente la sede espiritual, muy entre comillas, sea en Jerusalén, donde hay todo una suerte de escuela mesiánica que pretende que haya una segunda venida, que posiblemente sea segunda venida mesiánica, ¿no?, que posiblemente sea ingenierizada como un reality show, la tecnología para ello existe, estaría íntimamente ligada con la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, que ya hay una fuerte corriente, inclusive hay planes prácticamente oficiales para empezar a diseñar ese tercer templo de Salomón en Jerusalén, y ahí seguramente se haría otra cosa que también es muy necesaria y muy cara a la psicología colectiva, que es entronizar o coronar un rey del mundo, porque los hombres, las mujeres en el imaginario colectivo necesitan tener una figura real. Aún los presidentes de nuestros respectivos países, sea Chile o Argentina, tienen un conjunto de símbolos del poder que tienen mucho con la realeza. Después hay países que tienen reinas o reyes, como Inglaterra y España, y otros que tenemos presidentes o presidentas que son una suerte de sustituto por esa necesidad de que haya un rey.